Cordial saludo para todos. Vamos a hablar de la primera ley de Newton y haremos una simulación en modelos 4.1. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Luis Fernando Vélez, Lorena Buitrago Mejía y Temistocles Foronda Monsalvo. La primera ley de Newton nos dice: si no existen fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, este permanecerá en reposo o se moverá con una velocidad constante en línea recta. Aquí vemos en un ejemplo la fuerza que puede ejercer unos individuos en un bloque. O aquí el ejemplo de la rana, que se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. También se le conoce como la ley de la inercia, que es la tendencia que presenta un cuerpo en reposo a permanecer inmóvil, o la de un cuerpo en movimiento a tratar de no detenerse. La ley de la inercia se aplica tanto a los cuerpos en movimiento como a los cuerpos en reposo. Bueno, vamos a entrar a hacer un ejercicio donde se aplica la primera ley de Newton. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Un bloque que pesa 16 newton está sostenido por dos cables. Determinar la tensión de cada cable si uno de ellos hace un ángulo de 35 grados con respecto al eje de las Y. El problema nos está pidiendo que averigüemos la tensión de cada uno de los cables que están sosteniendo el bloque, y nos está dando un ángulo con respecto al eje de las Y y nos está dando un peso expresado en newton. Este peso vendría a ser igual a la tensión que ejerce el peso del mismo cuerpo. Por eso el peso del cuerpo ejerce una tensión que también es representada en newton. Para hacer este ejercicio tomamos como referencia dos ecuaciones. Sabemos que la primera ley de Newton habla de que la sumatoria de todas las fuerzas que ejercía sobre un cuerpo que está en equilibrio es igual a cero. Entonces, la primera ecuación nos dice que la tensión de A menos la tensión de B por el seno de 35 grados es igual a cero. Y la segunda nos dice que la tensión de B por el coseno de 35 grados menos W, que en este caso W sería el peso o la tensión que ejerce el peso del cuerpo que está sostenido, sería igual a cero. Entonces, mirando estas dos ecuaciones o basándonos en estas ecuaciones, podemos entrar a generar otro tipo de ecuaciones o otras ecuaciones de por despeje, y vamos a hacer que el programa modelos nos haga una simulación. La sumatoria, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, todo es igual a cero. Miramos que hay una variable como el tiempo, que la tenemos aquí, que es una variable que no nos va a incidir en nada. Si la tenemos en cero es igual que si la tuviéramos en 2 o en 3 segundos o en una hora, porque el cuerpo va a estar en reposo. Nosotros para el efecto de este ejercicio le pusimos en 3 segundos como para demostrar que no va a influenciar en nada. Obtenemos de la segunda ecuación que la tensión de B es igual a W sobre el coseno de 35. Y también obtenemos de la primera ecuación que la tensión de A es igual a W por la tangente de 35. Con estas dos ecuaciones, que las sacamos por despeje, ya el programa nos va a interpretar y vamos a poder hacer una graficación. Asumimos que el peso, cuando ya el programa nos interpreta, él asume que el parámetro que puede ser variable es el peso. El peso en este caso es de 16 newton. Entonces con este peso el programa hace el cálculo aplicando estas ecuaciones y nos va a entregar más o menos una especie de gráfica o de simulación. Cabe destacar que como es una simulación de un cuerpo que está en reposo o que está en estado de equilibrio, no va a haber movimiento. Entonces no va a haber una animación movida, porque pues el cuerpo no va a estar nunca en movimiento. Entonces podemos apreciar que el cálculo que nos hizo el, el, el cálculo que nos hizo o la simulación que nos hizo el programa, de acuerdo a los datos que le dimos,
nos está dando prácticamente como un diagrama de cuerpo libre, pues algo parecido. Lo que podemos organizar con esto fue como un diagrama de cuerpo libre para que nos explique las fuerzas y las tensiones que están haciendo sobre el cuerpo del problema. Entonces, tenemos que la tensión en B es de 19.53, o sea, la tensión que hay sobre el eje de la Y, que en este caso sería con respecto a 35 grados, en este caso sería más o menos en esta dirección, sería 19.53 newton, y sobre el eje de las X sería de 11.20 newton, y la tensión que ejerce el cuerpo con su propio peso sería de 16 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fuerzas aplicadas de una manera o sea, estas fuerzas aplicadas a este bloque lo mantendrían siempre, o lo mantienen sostenido. Él no se va a caer, o no se va a ir no se va a desplazar hacia los lados, porque hasta ahí no hay ninguna fuerza que lo haga desplazar. Este ejercicio pues aparentemente no es muy complicado, pero tiene mucha aplicación en la vida cotidiana, sobre todo en la parte de construcción. Podemos ver cómo hay puentes, en la construcción de los puentes aplican eso cada rato, cuando vemos trabajar esas grúas que elevan ciertos bloques y que los mantienen sostenidos. En el momento que el cuerpo está sostenido por una grúa y que no tiene ningún movimiento, pues está en estado de equilibrio. Eso se ve mucho sobre todo en las ciudades donde hay construcciones de puentes y cosas de esas. También en la parte aeronáutica, sobre todo en la parte de los helicópteros, vemos como hay aviones o helicópteros que se sostienen y que permanecen quietos, y que todas sus fuerzas que se ejercen sobre el avión o sobre el helicóptero también permanecen pues van a darle un punto de equilibrio al objeto, y el objeto va a permanecer estático o va a permanecer quieto. Esta simulación la estamos haciendo con un grupo de trabajo, y los compañeros del grupo son Lorena Buitrago, son José Temístocles Foronda y el quien les habla, Luis Fernando Vélez, y estamos haciéndolo para el curso de Física Mecánica de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Vamos a hablar de la primera ley de Newton y haremos una simulación en Modelus 4.1. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Luis Fernando Vélez, Lorena Buitrago Mejía y Temístocles Foronda Monsalve. La primera ley de Newton nos dice: si no existen fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, este permanecerá en reposo o se moverá con una velocidad constante en línea recta. Aquí vemos en un ejemplo la fuerza que puede ejercer unos individuos en un bloque, o aquí el ejemplo de la rana, que se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. También se le conoce como la ley de la inercia, que es la tendencia que presenta un cuerpo en reposo a permanecer inmóvil, o la de un cuerpo en movimiento a tratar de no detenerse. La ley de la inercia se aplica tanto a los cuerpos en movimiento como a los cuerpos en reposo.